historia de las cosas perdidas me parece que no solo plantea una historia negra, sino que también te obliga a buscar las cosas perdidas en la literatura. ¿Es esto un poco? Pues sí, en realidad me interesaba las dos cosas, ¿no? Lo que dices, esta parte negra, que es una parte de intriga que se va desarrollando poco a poco durante la novela, que no es un policíaco, porque no parte tal cual de un crimen ni hay una investigación, pero sí hay un misterio que se tiene que resolver. Y una de mis intenciones era justo ponernos a buscar cosas perdidas por doquier, cosas perdidas desde objetos hasta cuestiones muchísimo más simbólicas, ¿no? O que operan en una medida incluso metafórica, que podría tener incluso que ver con nuestras relaciones con otras personas o con las relaciones de los personajes con otras personas, ¿no? A fin de cuentas, uno de los postulados de la novela es que uno se define tanto a partir de lo que conserva como a partir de lo que pierde. Sí, yo planteaba un poco también la novela negra en el sentido de lo que dice Piglia, que cada vez que escribimos una novela, escribimos algo policial, digamos, ¿no? Escribimos esa cosa de misterio. A mí se me ocurre también que es un libro muy parecido y muy en la línea, que no me acuerdo el nombre, estos libros, este libro que marcabas el tema de los cuentos, ¿te acuerdas del pueblo? No me Ah, acuerdo cómo. instrucciones para mudar un pueblo, sí. Exacto, exacto. Me pareció que era un libro que continuaba tu carácter más reflexivo, tu carácter más comprometido con la literatura, más que con el misterio. Sí, esto que dices de lo reflexivo me interesaba mucho porque cuando yo saqué Tus dos muertos, que fue el primero de la serie de Susunaga, yo empezaba a decir en las entrevistas que yo no era un autor de policíaco, pero ya cuando está en el tercero, en La velocidad de tu sombra, pues ya no podía decir eso porque finalmente ya tenía una saga de tres libros y entonces ahora hice una pausa y me preguntan algunas veces si he hecho una pausa de lo policíaco. Y me da a mí la impresión de que más bien con lo policíaco hice una pausa de estas otras novelas que en efecto son más reflexivas, en las que me interesa más tratar a fondo como problemas mayores que no son solo la resolución de un crimen, ¿no? Ahora, también es cierto que establecer la diferencia entre policial o no policial tiene que ver más con las etiquetas de la literatura, tiene que ver más con lo de afuera más que con lo de adentro, ¿verdad? Sí, así, eso sin duda. A mí siempre me ha dado muchísimo trabajo diferenciarlo probablemente, y lo digo sin estar del todo seguro, tenga que ver con ese detective, ¿no? Pero como tú ya lo decías, que mencionaba Piglia, finalmente en un montón de novelas que no hay un detective, lo que sí hay es un misterio y las leemos para intentar averiguar qué es lo que pasa, ¿no? Todas las novelas intentamos para averiguar qué es lo que pasa al final. Entonces, misterios hay de todo tipo, ¿no? Más bien a veces sí me resultan bastante pegajosas esas etiquetas, como que traen mucho adhesivo y luego no se pueden quitar del todo. Eso es cierto. Por otro lado, también la historia de las cosas perdidas nos recupera un poco la fuerza del pasado, en el sentido de que últimamente todos queremos y quieren que miremos el presente, que miremos el futuro, que veamos si vamos a persistir o no persistir, y nos estamos dejando precisamente nuestra vida en todas estas cosas perdidas que a veces tratamos de no mirar, tratamos de no ver y tratamos incluso de no demostrar lo mucho que pesan en nuestra memoria y en nuestro ser, ¿no? Claro, es que me parece que hoy en nuestros días hay esta tendencia de definir a la persona, si bien a partir de su pasado, a partir de lo que ha sido, también a partir de sus deseos y expectativas, como la idea de construir un futuro. Pero, y eso no me parece que esté mal, que uno tenga deseos hacia el futuro. El problema es que de todo eso no hay evidencia. De lo que sí hay evidencia es del pasado, ¿no? De lo que hemos sido y no solo de lo que hemos mostrado a los demás. A mí a veces me da trabajo cuando me encuentro con personas a las que no he visto en 10 o en 20 años, actualizar los referentes, ¿no? Porque de pronto la última conversación que tuvimos fue en la universidad o más atrás en la secundaria y entonces existe una vida entera sin todo eso a lo cual asirnos en el pasado, pero también está todo lo que ocultamos, ¿no? Y en este caso, en mi caso de Historia de las Cosas Perdidas, está toda la doble o triple o cuádruple vida que ocultó Andy a sus círculos cercanos y a sus círculos que si bien podrían no ser tan cercanos, finalmente
eran personas que convivían con él todos los días, que no tenían ni la más remota idea de qué es lo que estaba él haciendo cuando no estaba con ellos. Entonces, me parece que todas estas evidencias del pasado son las que en algún momento permiten esta investigación y las que van a terminar contando una historia por completo desconocida, cosa que no podríamos saber solo con platicar de los deseos o de las intenciones y de las esperanzas pensando en el futuro, ¿no? Sí, por otro lado, esta nostalgia de Denise y la separación a veces también no te da la idea de que hay momentos en que uno quisiera no hacer absolutamente nada, digamos, esta cosa de no tener tantas expectativas, tantos sueños, tantas cosas, y solamente estar y permanecer, ¿no? Claro, que es algo que además nos ha pasado a todos en algún momento de la vida, ¿no? Roger debe estar en sus veintitantos y pues tenía una relación que a él le parecía maravillosa con Denise hasta que se termina, ¿no? Y todos sabemos lo que significa el duelo de una relación Sí. que termina o del amor de la vida, ¿no? Porque además, si es un enamoramiento verdadero, todos son el amor de la vida, ¿no? Y a veces se acaban y aunque sea la historia más común del mundo, porque es la historia más común del mundo, que uno se enamore y que uno se desenamore y le rompen el corazón, lo cierto es que cuando uno lo vive y cuando uno lo experimenta, es también lo más doloroso del mundo, ¿no? Entonces, en este sentido, claro, uno pensaría que la mejor solución o la mejor alternativa es quedarse como están las cosas. Lo que pasa es que para eso también se necesita la voluntad de los dos, ¿no? Ezra Pound decía, ¿quieres que te ame como antes? Llévame al tiempo que te amaba como antes, ¿no? Claro, 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 porque uno somos los que nos conocemos y luego vamos cambiando y el chiste ahí es ver si cambiamos juntos o seguimos siendo compatibles o si los proyectos siguen ahí. Tu hijo es maravilloso con los perros, lo estoy mirando ahí. Estoy mirando ahí en la ventana. Qué Ah, no, lindo. pero no es mi hijo, Ah, ¿no ¿eh? es tu hijo? No, Ah, no, no, no. no, es un Ah, parque que está acá afuera, ¿no? mira, mira. Pensé que era tu hijo. Otra de las cosas que me parece que este libro plantea es redimirse o reaccionar frente al destino mismo, ¿no? Todo sorpresa acá. Es decir, la Sí, historia de las cosas perdidas plantea un sistema de sorpresas todo el tiempo. sí, que era una cosa que yo intenté hacer desde el principio y era contar la historia de Roger de una manera tangencial, ¿no? Romper un poco esa idea de que al inicio de una novela al protagonista le pasa algo y lo tiene que resolver. Aquí en realidad lo que le va pasando o lo que se va acumulando sobre Roger son historias que le pasan a otros que están cerca de él y que a la larga lo van involucrando. Entonces, eso que empieza de manera tangencial y que empieza un poquito tocándolo apenas, pese a que puede haber intensidad en ello, de pronto lo va transformando y entonces esa transformación del personaje me interesaba mucho, ¿no? Como de una manera no directa podía yo plantear un protagonista pues poco clásico en un sentido estricto. Me recordó mucho aquellas pequeñas cosas, la canción que canta Serrat. Ajá. ¿Esta sería tu novela más poética, Jorge? Pues podría ser, eso siempre será decisión de los lectores, ¿no? Pero Claro. sí me interesaba mucho como trabajar, siempre me ha gustado trabajar con el lenguaje y con las palabras y demás, pero me parece que una de las cosas que al menos uno debe pretender es ir aprendiendo de lo que escribió antes e ir intentando mejorarlo de alguna manera. Y además en este caso se sumaban en efecto estas pequeñas cosas y entre las cosas perdidas y en estas viñetas de las cosas perdidas que planteo, incluso planteo la desaparición de palabras, ¿no? De cómo Ujú. el lenguaje se nos va Sí, cierto. yendo pues esa aproximación con el lenguaje me interesaba mucho. Ahora que me digas que es más poética, me pone muy contento, ¿no? Perfecto. Y la última, bueno, es fuera de la novela, participas muy poco de los debates literarios, y creo que estás en ese sentido bastante sano, en ese sentido, pero ¿cómo ves a la literatura mexicana y cómo te ves tú dentro de ella? Bueno, dos cosas. La primera, participo poco porque soy más metiche que chismoso. Me gusta muchísimo más leer que escribir, ¿no? Claro, Entonces, yo sí puedo pasar un buen rato en algunas redes sociales leyendo, claro. pero difícilmente me voy a poner allí a pelear, ¿no? De hecho, Ujú. quienes sean mis amigos o mis seguidores o esas, verán que en realidad sí publico poco
Pues es por eso, porque me, da me causa más curiosidad ver lo que los otros dicen. Creo que la literatura mexicana en general está en un momento sano dentro de sus propias limitaciones y creo que ese sí es un problema que yo no he alcanzado a resolver, que tiene la literatura mexicana hoy en día y que tienen las literaturas latinoamericanas, pero no lo quiero hacer extensivo a todos lados, pero si pensamos en México, México que es un país con 120, 130 millones de habitantes, que tiene finalmente una tradición literaria larga, solo ha ganado un premio Nobel de literatura, ¿no? Ujú. O prácticamente no tiene ningún bestseller mundial automático de literatura. Nunca los hay, ¿no? Y eso es una pregunta que me intriga mucho, ¿no? A veces me dicen, claro, es que eso sucede más con lenguas más poderosas, pero lenguas más poderosas en el mundo occidental me parece que el número de hablantes solo el inglés, ¿no? Y hay bestsellers italianos, pues que en un sentido estricto es una lengua, Sudafricano, ajá, muchísimo menos, claro, pues, o sea, ¿no? Entonces, ucraniano. eso me intriga de México y en general de Latinoamérica, la proporción de premios Nobel y bestsellers, por mencionar estos dos parámetros, que sé que no son los únicos, ¿no? Pero en teoría el Nobel premia la calidad, el bestseller premia el gusto del público, ¿no? Y estos dos parámetros en Latinoamérica funcionan y operan poco. Ujú. Y probablemente la última vez que operaron de manera muy efectiva, operaron con la misma persona, que era García Márquez, que era premio Nobel y era bestseller al mismo tiempo. Pero después de ese fenómeno, me parece que por alguna razón, que supongo que tiene que ver con la industria editorial, con el medio o con algo que todavía no alcanzo a descubrir, no nos va bien con esos dos parámetros. Ujú. Pese a ello, creo que se está escribiendo literatura mexicana de muy alto nivel. Las nuevas generaciones están trayendo mucha frescura y mucha potencia narrativa. Y pienso en autores de los nacidos en los 80s y en los 2000s y en los 90s también, que están renovando mucho y que sí son como una bocanada de aire fresco que nos pone contentos. Es cierto que también hubo un momento en la literatura mexicana en que los escritores se agrupaban, ¿no? Y eran, o eran los amigos, o eran los que iban juntos para un lado, o iban juntos para el otro. Probablemente el último movimiento así de la literatura mexicana fue el crack. Me parece que ahora ya estamos un poco más dispersos. Vino todo este momento en que muchos de mis colegas fueron becarios en algún momento de alguna fundación y así empezaron a establecer vínculos, pero creo que ahora son vínculos de amistad, ¿no? Y entonces, más que pertenecer a algún grupo, uno tiene algunos amigos escritores y otros no, y hasta ahí, ¿no? Y lo que sí noto que a veces le falta a la literatura mexicana es una crítica más profunda, ¿no? Desde adentro y desde afuera, que Sí, eso pone sobre en todo, evidencia muchas cosas. sí, sobre todo también leernos más, ¿no? Entre nosotros, me parece. Sí, sí, sí. Sí, claro, porque nuestro mercado sí está inundado por las novedades extranjeras, pero no pasa lo mismo de regreso, Exacto. ¿no? Y entonces sí, nos leemos poco. Un abrazo enorme, muchas gracias. Un abrazo también para ti, Mónica, y gracias por tu lectura.